Pues lo que está claro es que sabemos educar y lo hacemos bien. Hay cuestiones que podemos mejorar y son las que estamos aprendiendo durante estos 3 días. Después de esta ponencia, bueno, más bien dicho, esta entrevista en la que se ha hablado también de la libertad educativa, cómo se entiende en Francia, desde determinados puntos de vista, sobre la libertad de educación, vamos a hablar en la siguiente ponencia. La persona encargada de poder realizarla ha sido director de los Jesuitas de Zaragoza y ha dedicado toda su vida a la educación, pero en un momento determinado pasó de la educación a la política. Después en el Chester me va a tener que contar seguro cómo lo ha hecho y cómo es su trabajo actualmente en la política. Antes de que suba al escenario, vamos a conocer un poquito mejor al siguiente ponente de la mañana, que es Manuel Madaleno, en el siguiente vídeo. A través de las redes sociales, a través de Twitter, hashtag #YaEnPantalla, pluralismo EC15 y a través del papel. Con todos ustedes, Manuel Madaleno. Gracias. Bien, pues buenos días. Yo estoy aquí, si a mí me han elegido como ponente, como contaba Natalia, por esa circunstancia, ser una de esas raras avis que estás dirigiendo un centro concertado, toda la vida en un centro concertado, y en un momento dado, además en mi caso yo no estaba en el mundo de la política, pues te llaman para coger una dirección general en un gobierno autonómico, una dirección general en educación, que era la Dirección de Política Educativa. Aquí también en esta sala hay otra de esas raras avis, que es Rafael Bosch, director de un centro concertado que fue consejero de Educación precisamente de la Comunidad Balear. No voy a contar aquí mi vivencia, pero para poder explicar desde qué punto de vista voy a hacer la ponencia, sí que me gustaría compartir tres vivencias. En una especie de introducción un tanto íntima, pero que creo que es necesario. Desde hace mucho tiempo tuve la oportunidad en unos ejercicios espirituales, de que un maestro de espiritualidad nos contase el verdadero sentido del texto de Eclesiastés 3. Y hay un tiempo para cada cosa. Un tiempo para vivir, un tiempo para morir, un tiempo para plantar, un tiempo para arrancar. Y nos explicó que no es que haya tiempos mejores y peores, sino que es importante que cada uno sepamos en qué tiempo está viviendo. Que todos son tiempos de Dios y saber en qué tiempo vives lo que te va a ayudar es a entender tus sentimientos y a entender tus reacciones. Yo en estos 4 años, ahora estoy otra vez en la escuela concertada, es decir, he vuelto a mi hábitat natural como los osos panda. He tenido vivencias muy importantes, he conocido a gente maravillosa, he aprendido muchísimo, pero si tuviera que definir cuál ha sido mi tiempo, el Eclesiastés dice hay un tiempo de arrojar piedras y otro de recogerlas. Mi tiempo ha sido tiempo de recibir piedras, pero de agacharme y recogerlas y entender lo que había detrás de cada una de esas piedras. Y eso ha hecho que mi tiempo fuera un tiempo de valor, pero ha sido un tiempo tremendo de humildad.
Al poquito de entrar en la administración, al poquito de entrar en política, y yo no venía del mundo político, vuelvo a decir, descubrí algo que nos pasa a todos. A veces nos creemos que nuestras creencias, lo que creemos, nuestras afirmaciones están basadas en la realidad. Y eso no es así. En la mayoría de las ocasiones, nuestras realidades, lo que vemos como real, está bañado en nuestras creencias. Si esto nos pasa a todos en nuestra vida normal, en el mundo de la administración y en el mundo de la política, esto es tremendo. Esto es tremendo. Tanto fue así que a los 2 días de estar en el despacho, yo tenía el coche delante del despacho, o sea, delante de donde yo estaba sentado, y entendiendo esto, inmediatamente lo que hice fue coger un texto del Deuteronomio, adaptarlo con mis propias palabras y ponerlo allí para que pudiera leerlo todas las mañanas. La alucinación del personal en general os podéis imaginar que fue grande. Este texto que yo leía todas las mañanas, todas las mañanas, era: mira, hoy te pongo delante la vida del bien, la muerte del mal. El mandamiento está tu alcance, tu corazón y tu boca limpia. Para mí es importante leer todos los días que hoy, es cuando te pongo delante de Dios. Hoy, que te va a tener que tomar decisiones. No puedes pensar en un auditorio como este, donde el 80% va a ser una receta verde. Hoy te vas a tener que decidir una partida delante de casa. Hoy te lo pongo delante. Y es importante que me decía, está a tu alcance de tu corazón y de tu boca. Y lo que sientes y lo que das. Por mi ponencia de hoy, que evidentemente yo he disfrutado mucho con las ponencias que vimos en el día de hoy, creo que son ponencias que nos han hablado de corazón, que nos han elevado el espíritu. Yo tengo la desagradable tarea de parar el balón con el pecho, bajarlo a tierra, en una tierra seca, dura, árida, y jugar desde allí. Pero bueno, intentaré explicar desde dónde lo hago. Voy a empezar con un mapa de datos. Y empiezo con un mapa de datos porque de la gente maravillosa que he conocido en este tiempo, en política y en administración, uno de ellos fue el secretario general de Educación de Cataluña en el año 2011, Lluís Font, un hombre sabio que cada vez que él hablaba yo atendía con los 5 sentidos, y en una reunión en el ministerio me encantó oírle decir lo siguiente. Él dijo: ojalá haya llegado el tiempo en que en la educación pasemos de las ocurrencias a las evidencias. Y para pasar a las evidencias hacen falta datos. Ojo, los datos también se pueden interpretar. Los datos no están exentos de nuestras creencias, no están exentos de nuestras tendencias, pero al menos son objetivos. Al menos son objetivos. Y eso lo que nos hace es que en un tiempo como el actual, en el que oímos muchas opiniones sin rigor, hay mucho rumor, hay mucha leyenda urbana, pues yo creo que es bueno que en este auditorio conozcamos una serie de datos que no voy a interpretar, pero que son los que nos dan el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Educación y el Consejo Escolar del Estado. La educación en España, el número de centros que teníamos en el curso 14 y 15, que es el curso pasado, en una publicación del MEC de 30 de junio, son estos. Y vemos que de casi 30.000 centros en España, 19.000 son públicos y casi 9.000 son privados. Es decir, la enseñanza privada, aquí no hacen diferencia entre concertada y privada, estamos hablando de un 32,01% de los centros. Vemos que el año pasado se crearon 216 centros públicos y se crearon 108 centros concertados. En cuanto al número de alumnos, el año pasado estábamos hablando de que en todos los centros había
un poquito más de 8 millones de alumnos, de los cuales 5,5 millones estaban escolarizados en centros públicos y 2,5 millones en centros privados. El 31,92%, que vemos que es coherente con el dato que veíamos antes de los centros. El año pasado hubo 1.000 alumnos más en centros públicos y 13.739 alumnos más en centros privados. Aquí vemos las famosas proporciones y porcentajes desde el año 2001 al año 2012-13, perdón, y vemos, bueno, pues cogiendo primaria, secundaria, 67,5% de alumnos de primaria están en centros públicos, el 28,6% en centros concertados y en secundaria 65,9% en centros públicos, 30,7% en centros concertados. Fijémonos cuando nos vamos al bachillerato, la diferencia que hay, evidentemente, porque en la mayoría de las comunidades autónomas el bachillerato no está concertado. Eso nos hace, según el informe del Consejo Escolar del Estado, que como saben se publicó el pasado jueves, eso nos hace dar como válida esta cifra que allí se publica. Es decir, en España, en el curso 12-13, son datos del 12-13, el 68,2% de los alumnos están matriculados en centros públicos, 25,3% en centros concertados y 6,5% en centros privados. Ese es el dato más reciente que tenemos, del jueves pasado. Se pueden imaginar que el jueves pasado la alegría que tuve cuando el Consejo Escolar del Estado publicó su informe y yo ya tenía hecha la ponencia con datos anteriores, ¿verdad? Pero bueno, no costó mucho el adaptarlo. Esta mañana se hablaba de inclusión y aquí hay unos datos que también me parecen interesantes. Según estos datos, aparecía en un artículo de Fernando Sánchez Pascuala, director general de Política Educativa de Castilla y León, basados en el Consejo Escolar, y en estos datos lo que se decía es, en la escuela pública el 6% de los alumnos ACNEAE, alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, no estamos hablando solamente aquí, es decir, son alumnos que no tienen discapacidad, y no son solamente inmigrantes, aunque también, inmigrantes, altas capacidades, dislexia, adopciones internacionales, desestructuraciones familiares que les llevan a tener un retraso curricular importante. 6% en la escuela pública, el 4,8% de los alumnos de la escuela privada es ACNEAE. Esta diferencia se reduce cuando hablamos de alumnos con necesidad educativa especial, que es donde sí que hay ya discapacidad, donde del total de alumnos en la escuela pública el 2,3% son ACNES y el 2,2% de la escuela privada. Ahí tenemos un dato en el que muchas veces se han apoyado para decirnos precisamente que nuestra escuela no es inclusiva. Sí, ya, pero el 79% de los ACNEAES están en la escuela pública y solo el 20% están en la escuela privada. Si vemos que la escuela concertada es el 25%, tampoco es que se vaya mucho. No lo voy a comentar, ya he dicho que voy a dar datos. Solamente pongo aquí un cuadro que yo presenté en las Cortes de Aragón en una comparecencia en la que precisamente lo que se estaba diciendo era que se estaba favoreciendo a la escuela concertada, siendo que la escuela concertada no tenía un compromiso social de escolarizar a los ACNEAES. Puse los datos, pero además puse este dato también, elaborado por la Dirección General donde yo estaba. Si hacíamos una comparativa de las horas lectivas de orientación y apoyo que se daban a los centros públicos y que se daban a los centros concertados, el resultado era este. En centros de una línea, 9,25 horas a la semana frente a 5, de 2 líneas ya íbamos a 38,5 horas a la semana frente a 10, y si nos íbamos a 4 líneas, me refiero a 4 secciones, 91,50 horas a la semana frente a 20. ¿Saben ustedes cuál fue la reacción cuando yo proyecté esto en las Cortes de Aragón? Se hizo el silencio. Se hizo el silencio.
Si nos vamos al número de profesores, sobre los 670.000, 470.000 están en centros públicos, 193.000 en centros concertados, en centros privados, perdón, hablamos de que el 28,83% del profesorado está en centros privados. Si nos vamos abajo, el dato asusta. El año pasado los centros públicos crecieron en 40 profesores, los centros privados tuvimos 506 profesores menos que en el curso anterior. He dicho que no voy a comentar los datos, ¿verdad? Gasto público en educación. Según el informe del Consejo Escolar del Estado del 2015, del pasado jueves, se gastan en el año 2012 5.431 euros por alumno de la escuela pública y 4.729 por alumno escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos, es decir, escuela pública más escuela concertada. Esto, traducido por el número de alumnos, nos da esta cifra con una comparación de 2 años que yo creo que podemos dar absolutamente por válida. En el año 2011, cada alumno en la escuela pública recibía una financiación de 6.057 euros por año y la escuela concertada 2.931 euros por año. En el 2012, año de restricción presupuestaria a nivel de presupuestos generales del Estado, pero a nivel también de presupuestos de las comunidades autónomas, 5.431 euros por alumno en la escuela pública y 2.850 euros en la escuela concertada. Si se dan cuenta, es siempre la mitad, 100 euros arriba, 100 euros abajo. Y en la enseñanza concertada, esos ingresos y esos gastos, ¿cómo los repartimos? Pues en estos momentos, el 56,8%. Estamos hablando de medias, ¿eh? Estamos hablando de medias. Antes Lourdes, una de las personas que más admiro y más quiero de nuestra tierra, Lourdes Laiseca, nos decía, en nuestro colegio no cobramos nada, aquí hablamos de medias, ¿eh? 56,8% se saca de la administración pública, el 39,2% de cuotas de las familias, ojo, aquí viene la cuota convenida, pero también las de extraescolares, las de comedor, autobús, actividades complementarias, etcétera, etcétera. Y el 4,1% de otros ingresos. Eso nos hace que estemos hablando de que aproximadamente el ingreso por alumno que se percibe por término medio en un centro concertado sea este que tenemos aquí, 4.269 euros. ¿Y en qué gastamos ese dinero? El 75,5% en personal, el 24% en bienes y servicios y el 0,5% en impuestos. Si a los ingresos le restamos los gastos, tenemos, soy profesor de economía, ya perdonarán, pero tenemos lo que se llama el resultado corriente. Y en la siguiente imagen, como llevo 2 mandos, ya no sé cuál es el que tengo que manejar, pues vemos la media de lo que se puede calcular que aquellas comunidades donde la barra amarilla está hacia la derecha, hacia su derecha, efectivamente, serían aquellas que tienen beneficios, o que digamos que no tienen déficit, es decir, donde los ingresos superan a los gastos, y todas estas, desde aquí, son las que tendrían déficit. Y vamos ahora con el último mapa de datos. Son datos que tienen que ver con el tema académico, que ya sabemos que no es lo más importante. Pero estos datos no se los voy a poner para que saquemos pecho, se los voy a poner para que no saquemos joroba. Porque estamos acostumbrados a, señor, que mis alumnos aprueban más que la media, señor, que estoy haciendo mal, ni nada por el estilo. Si sabemos educar también en lo académico. Esto fue una publicación que sacó, creo que fue la revista Magisterio. Creo que está bastante pasada, pero es la única que he encontrado en comunidades autónomas, donde se establecía, con datos del INE del 2000-2001 y de la encuesta de TEFIL, la encuesta de transición de la escuela a la formación inicial del 5,
Nos lo ponía por comunidades autónomas el fracaso escolar en pública y en concertada. En aquellas que hay asterisco, significa que la muestra de la enseñanza concertada no fue lo suficientemente amplia como para dar ese resultado por válido. Quizá es más interesante que lo que veamos es lo publicado este año por el informe del Consejo Escolar del Estado, donde ahí sí que nos dice que en los centros públicos el 80,5% de los alumnos matriculados en cuarto de la ESO acaban obteniendo el graduado en ESO. En los centros concertados es el 88,3% y en los centros privados el 97,1%. Es bueno que conozcamos el dato simplemente. También nos informa de los alumnos, aunque pone concertado, estamos hablando de alumnos que cursan bachillerato en centros que tienen etapas concertadas, aunque ahí sea privado. Aquí lo que tenemos es que el 72,4% de los alumnos matriculados en bachillerato en un centro público titulan y el 88,5% de los alumnos matriculados en un centro concertado en segundo de bachillerato titulan. Esto, si lo comparamos luego con los resultados de la PAU, porque evidentemente puedes decir, sí, tú puedes aprobar a todo tu colegio, pero luego llega el único examen, el único control de calidad que tiene el sistema educativo en cuanto a resultados, que es cuando ya el cliente ha abandonado el centro, y nos encontramos con esto. La línea azul oscura son los alumnos de la enseñanza pública, la azul un poquito más clara es la concertada, la azul totalmente clara es la privada, y estos son los alumnos que se matriculan por libre a hacer la PAU. Vemos que la concertada también está allí a la cabeza, incluso en la convocatoria ordinaria y en la convocatoria extraordinaria. Es cierto que si yo hubiera tenido tiempo para proyectar muchas más cosas, veríamos que la concertada en estos momentos está teniendo un problema con la fase general de la PAU. Nos estamos saliendo en la fase específica, pero en la fase general de la PAU nuestros resultados han bajado bastante en los últimos 5 años. Sabemos que también el informe PISA establecía una diferencia de 28 puntos entre escuela privada y escuela pública. Estos 28 puntos significan la diferencia de un curso escolar. Hay países donde esto es más marcado, como por ejemplo Uruguay o Nueva Zelanda, y hay otros donde no existe diferencia e incluso la pública está por encima de la privada, como son Hong Kong y Luxemburgo. Luxemburgo es verdad que prácticamente no hay enseñanza privada. En España la puntuación que llamó más la atención fue la de matemáticas. Hablábamos ahí de 39 puntos, eso es mucha diferencia. Y es cierto que luego hay que aplicar el índice reductor de la condición socioeconómica y cultural de los alumnos para que eso se reduzca y para que nos dé el dato que es el realmente relevante. Eso yo no lo tengo aquí en el informe de PISA, pero sí que quiero poner también parte de lo que nosotros hicimos en el Gobierno de Aragón, que es esto que vemos aquí. Cuando yo llegué, en Aragón se venían haciendo evaluaciones de diagnóstico, como en toda España, en cuarto de primaria y en segundo de la ESO. Supongo que todos los que estamos aquí lo recordaremos. En Aragón, del 2009 al 2011, lo que se hizo fue evaluación de diagnóstico de todas las competencias, exceptuando la competencia emprendedora. De todas las demás sí que se hizo. Ese era un informe que jamás había visto la luz y que yo le hice ver la luz únicamente mandándolo a la universidad. Y que bueno, lo traigo también aquí al Congreso, pues como digo antes, no para que saquemos pecho, pero para que no saquemos chepa o joroba. Aquí lo que tenemos es los rectángulos amarillos son los resultados de los alumnos de los centros privados y los rectángulos anaranjados son los de los centros públicos. Estas dos primeras columnas es la competencia aprendiendo a aprender. Esta es la diferencia de secundaria, esta es la de primaria. La siguiente es la competencia en comunicación lingüística, secundaria y primaria. Y las dos siguientes la competencia matemática, secundaria y primaria. Evidentemente, si nos queremos basar en las evidencias, lo que hay que hacer inmediatamente es aplicarle a eso el reductor
del índice socioeconómico y cultural. Y se aplicó, y las diferencias eran estas. Mucho menores seguían siendo significativas y solo en comunicación lingüística en primaria esa diferencia ya no era significativa. Se hizo lo mismo con el resto de competencias. Aquí tenemos mundo físico e inglés, y como decía, secundaria mundo físico, primaria mundo físico, secundaria inglés, primaria inglés. Aplicando el índice, las diferencias eran menores pero eran significativas. Y las tres últimas competencias, ya digo que la emprendedora no se aplicó, que son estas dos, que son la artística, la digital y la social y ciudadana. Estoy hablando en terminología de competencias LOE, por supuesto, que era la que se aplicaba en ese momento, ¿no? Secundaria artística, primaria artística, secundaria digital, secundaria social y ciudadana, primaria social y ciudadana, aplicando el índice reductor socioeconómico y cultural, la diferencia era esta. Hasta aquí los datos. Y vuelvo a decir, si he invertido gran parte de la ponencia en poner datos, es únicamente porque llega un momento, y en ese sentido me ha encantado también la ponencia anterior de Fernando, donde nos daban datos. Todos los datos son interpretables y todos son tendenciosos, y todos son tendenciosos también, pero al menos son objetivos. Y ahí los tenemos. No obstante, como decía Edward Osborne Wilson, un biólogo famosísimo norteamericano, el especialista en el mundo de las hormigas, la información está bien, pero no nos va a dar la sabiduría. Y a mí me han encargado que yo en este congreso os hable de que por qué defendemos el pluralismo y por qué defendemos la libertad. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Cuando hablo de pluralismo y de libertad, hablo en el sentido de que nuestra Constitución recoge en el artículo 27 dos mandatos. Uno es el derecho de todos a la educación, desde el que menos tiene hasta el que más tiene, que también tiene derecho a la educación, desde el que más puede al que menos puede, que también tiene derecho a la educación, y el derecho a la libertad de enseñanza. Hay muchas definiciones de libertad, pero hay una definición de libertad que es de Benjamin Constant, escritor y político francés, que creo que es la que nos viene al pelo, porque dice: libertad no es otra cosa que aquello que la sociedad tiene el derecho de hacer y el Estado no tiene el derecho de impedir. Lo que la sociedad tiene el derecho de hacer y el Estado no tiene el derecho de impedir. Y yo en todo este circulito que se llama pluralismo y libertad voy a intentar demostraros y daros argumentos para que podamos tener un mensaje equilibrado y con rigor de que el Estado no lo puede impedir. No lo puede impedir. Otra cosa es que cambiemos el orden constitucional, que ya sabemos que también es otra de las cosas que están ahí, ¿no? En principio, estos dos derechos están consagrados tanto en la normativa internacional, y vemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Convención sobre los Derechos del Niño, a nivel europeo, con la Carta de Derechos Fundamentales, la Resolución Luster, de la que hablaremos ahora, y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en España, sobre todo, centrándonos en el artículo 27 de la Constitución y haciendo referencia a la programación general del artículo 109 del texto consolidado de la LOE. Es verdad que en el artículo 27, que si conocemos algo de historia de nuestra Constitución, fue uno de los artículos que más costó consensuar, allí lo que vemos es que cuando hace referencia a la libertad de enseñanza lo hace hablando de libertad de creación de centros, libertad para dirigirlos y dotarles de carácter propio y libertad de elección para las familias. El argumento básico en un país democrático es que pluralismo y libertad son inherentes a la propia democracia.
Es decir, un país es más democrático cuanto más plural es y cuanta más libertad para ejercer ese pluralismo existe. La UNESCO nos decía que el pluralismo cultural constituye la respuesta política al hecho de la diversidad cultural. Y yo, parafraseando a la UNESCO, desde esta mínima posición, diríamos, en una sociedad como la española, donde existe diversidad cultural, diversidad ideológica y diversidad religiosa, el pluralismo escolar es la respuesta que la administración educativa tiene para dar cauce a esa diversidad. No hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad. Hay otra posibilidad, que es evidentemente quitar la libertad o decidir que aquí no hay pluralismo y que es que todos pensamos igual, lo que pasa es que hay algunos que están equivocados, pero eso ya sería, ¿verdad?, irnos a Camboya, Pol Pot, los Jemeres Rojos, es decir, un poco pues todas estas situaciones, o lo que veíamos ayer en el documental de Malala. Por eso, el catedrático de Derecho Javier Ferrer Ortiz nos dice, evidentemente que dentro de los centros tiene que haber pluralismo. Y creo que en estos 2 días ya hemos hablado bastante de esa necesidad de inclusión en los centros, ¿no? Y de esa diversidad, de ese atender a la diversidad. Pero lo que tiene que haber además es pluralidad de escuelas. Este es otro concepto que es el que nos sirve para defender la libertad, que es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es lo que sostiene un Estado de Derecho. La seguridad de que la misma norma se va a aplicar de la misma manera a todos. Si esto no existe, y todos vemos también que hay intentos, al principio tímidos, ahora ya un poco más nítidos, de saltarse esta seguridad jurídica, nos cargaríamos el Estado de Derecho. Y esa seguridad jurídica nos la da en nuestro país el artículo 109 de la LOE, que cumple con lo que la Constitución le manda de hacer una programación general. Y en esta programación general, el artículo 109 de la LOE nos dice: la Administración educativa tiene que armonizar 2 cosas. Una, el derecho de todos a la educación y a que todos puedan estar en las escuelas. Y nos dice, pero lo tienes que armonizar con los derechos individuales, entre los que está la libertad de alumnos, alumnas, padres, madres y tutores legales. Aunque en derecho todo es interpretable, este artículo tiene muy poca interpretación. Muy poca interpretación. Y a nivel europeo, todos hemos oído hablar de la resolución Luster del año 86, ¿verdad? Pero como quizá no sé si la hemos leído todos, la pongo aquí directamente, del año 84, y nos dice: el derecho a la libertad de enseñanza implica la obligación de los Estados miembros de hacer posible el ejercicio práctico de este derecho, incluso en el aspecto económico, y de conceder a los centros las subvenciones públicas necesarias para el ejercicio de su misión y el cumplimiento de sus obligaciones en condiciones iguales a las que disfrutan los correspondientes centros públicos, sin discriminación respecto a las entidades titulares, los padres, los alumnos o el personal. Claro, meridiano. Sí que es cierto, porque si no aquí estaría siendo parcial, que desde el año 2012 hay una preocupación a nivel de los juristas y de la enseñanza privada. En el último número de escuelas católicas aparecía una entrevista a uno de los juristas más importantes en temas de libertad de enseñanza y asesor jurídico también de la Asociación Europea de Enseñanza Privada, en el que manifestaba su preocupación por la publicación de la resolución 1904 del año 2012. Y diréis, esto a nosotros ni nos suena, pero conviene sacarlo porque cada vez se está dando a conocer más. Esta resolución 1904 la toma la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en el año 2012. Una resolución que se llama, ya no habla de libertad de enseñanza, sino que ya va directamente a la libertad de elección. El derecho a la libertad de elección en educación en Europa. Y en esa resolución hay un punto 5 donde está diciendo, oye,
que hay que asegurar el derecho de todos a la educación, pero también que se financie la escuela privada. Pero llegamos a las dos últimas líneas y nos dice, si no es suficiente la oferta disponible en el sector de la escuela pública. Evidentemente, esto a lo que huele es a una declaración europea de la subsidiariedad de la escuela privada frente a la escuela pública. Yo vengo a deciros que eso no es así, que eso no es así. Y vengo a daros datos para que podáis defender que eso no es así. Estos dos datos que yo os voy a dar es, por un lado, el informe de nuestras Cortes Generales, donde los diputados españoles que fueron a esa asamblea parlamentaria del Consejo de Europa dan luego informe a las Cortes de lo que se ha discutido ahí. Muy importante porque entre ellos iba Carmen Quintanilla, una diputada, que fue la ponente en el Consejo Europeo de esta resolución. La ponente, con un documento, el 13.010, de 20 páginas. Sin querer cansaros mucho, por eso he puesto cosas aquí en negrita, lo que nos viene a decir ese informe de las Cortes, y ahora vamos a ver lo que nos dice ese documento, nos dice, en este marco la señora Quintanilla señala, esto es textual, por eso pongo semejante parrafada, que el punto de partida del informe es la búsqueda del equilibrio más adecuado entre el derecho a la educación y el principio de la libertad de elección de los padres. La finalidad perseguida con el informe no es otro que poner de relieve el hecho de que todavía hay bastantes Estados miembros en los que la libertad de elección de enseñanza educativa no está plenamente reconocida. La coexistencia de la educación pública y privada favorece un mejor desarrollo del sistema educativo al tiempo que permite un ahorro sustancial en el gasto público. Pongámonos en contexto. Año 2012, en plena crisis. Los países europeos diciendo a ver de dónde podemos recortar. Y de repente sale una resolución precisamente para advertir a los que no tienen libertad de enseñanza, decir, oye, que ya va siendo hora de que empecéis a dar cauce a esa libertad de enseñanza. Y leeremos ahora párrafos donde se dice, para dar cauce a la libertad de enseñanza tenéis que poner dinero porque si no están en... no hay igualdad. Y hay un momento en que para calmar a esos países que todavía no habían empezado, se pone el punto quinto, en el que se dice, vale, de acuerdo, lo vais a ir haciendo poco a poco y vamos a ver que en vuestros países haya ofertas al menos suficientes en la escuela pública. He escogido algunos párrafos de ese informe, precisamente, de la ponente, de Carmen Quintanilla, donde expone todas las conclusiones un mes antes de que se vote la resolución, y es la que expone, es la ponente de ese informe, que yo creo que ponéis 6 planteamientos de la ponencia, yo pondría 6 perlas, porque prácticamente leyendo estos informes hubiera tenido ya la ponencia hecha. El primero es el único que no pongo en negrita, pero es que es muy claro. En el punto 70 de las conclusiones dice, a este respecto, la financiación pública de las escuelas privadas cumple con la necesidad de garantizar la igualdad de trato entre todos los alumnos y entre todas las familias. Ningún argumento válido parece justificar la idea de que las familias que opten por ejercer su derecho a la libertad de elección en la educación deben estar de acuerdo en pagar la totalidad de los gastos que el Estado cubre para los alumnos de escuelas estatales. De lo contrario, la protección de este derecho se debilita y contraría el principio de no discriminación, excluyendo en la práctica a todas las familias sin medios suficientes, y dejando a esas familias sin posibilidad de libertad de elección. El siguiente párrafo nos dice, está hablando a esos países y dice, si hoy en día estos alumnos, los que están en escuela privada, tuvieran que ser educados en las escuelas públicas, la carga sobre el presupuesto del Estado probablemente sería más pesada que lo que sería necesario prever para las escuelas privadas en cuestión. Un tercer párrafo, esto es textual, dice, una observación sobre el pluralismo. Un sistema que incluye solo las escuelas públicas no puede cumplir con todos los requisitos de un verdadero pluralismo.
El pluralismo se garantiza con mayor facilidad cuando se permite que una red de escuelas no estatales forme parte del sistema educativo nacional. Vuelvo a decir, es un informe de ponencia de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, aprobado por el Consejo de Europa. Dos más, para no cansar. Un adecuado apoyo financiero es indispensable para mantener el principio de igualdad de trato y para que pueda ser efectiva la libertad de elección educativa de las familias. Y el último, en realidad, lo que se necesita es un sistema en el que coexisten escuelas estatales y privadas en pie de igualdad. Por eso, ese temor que nos ha entrado con la resolución 1904 de 2012, con lo que os acabo de leer, no lo veo tan fundado. Hay que saber por qué se redactó esas dos últimas líneas del punto quinto. Y era para los países donde en estos momentos todavía no hay una libertad de enseñanza efectiva. Otro problema es que la enseñanza es un servicio público. Desde un punto de vista jurídico-normativo, no es un servicio público. Es un servicio de interés público. Un servicio público es el que es prestado en su totalidad por entidades públicas. Es un servicio de interés público. ¿Y cuál es ese interés público? El que veíamos en la Constitución. Asegurar el derecho de todos a la educación y asegurar además los derechos individuales de las personas, como es el derecho a la elección. Y en ese sentido, por eso cuando hablamos de programación general, mandato constitucional, que vuelvo a decir, la LOE en su artículo 109 lo tiene claro, en esa programación general se tienen que asegurar estas dos cosas. Asegurar tanto el derecho a la educación como la libertad de enseñanza. Pero en ningún momento la programación general debe de potenciar la oferta de unos centros sobre otros. Porque si lo hiciera, estaríamos dando paso a lo que se considera monopolio, que en nuestro país es impensable en otros sistemas. Imaginemos que en los medios de comunicación se plantea el tema del monopolio, de que van a dejar de emitir, se van a prohibir las cadenas privadas. Es decir, ahí posiblemente, me ha encantado antes cuando Pascal Balmán decía que en Francia la que reacciona es la sociedad civil. La gente saldría diciendo, no, queremos libertad. En este caso es exactamente lo mismo. Por eso, el catedrático de Educación Comparada, José Luis García Garrido, dice esta frase que creo que es muy clara. Es decir, el derecho a la educación que todos los ciudadanos poseen, derecho a la educación, no puede seguir sirviendo de coartada a pretensiones monopolizadoras. A pretensiones monopolizadoras. Y si además del derecho a la educación ponemos la libertad de enseñanza, esa libertad no es tal libertad si no se hace en condiciones de igualdad entre todos los ciudadanos, que es lo que veíamos antes. Desde aquí es desde donde entiendo que podemos hablar de equidad, calidad y libertad. La LOMCE ya nos decía, la parte expositiva, nos decía, equidad y calidad son dos caras de la misma moneda. Dice, no podemos hablar de un sistema de calidad que permita desigualdades. Dice, igual que no podemos hablar de equidad en un sistema que iguala en la desidia o en la mediocridad. No me refiero a mediocridad de resultados, sino de desempeños. ¿Vale? En ese sentido, frente a las voces que actualmente se pueden empezar a alzar, que intentan separar escuela pública y escuela concertada o escuela privada, que no hará otra cosa que restar eficacia, yo, humildemente, que he tenido el privilegio de poder venir de un sector como la enseñanza concertada y tener que dirigir la política educativa de toda la escuela pública de una comunidad autónoma, digo y estoy absolutamente convencido de que juntos, con unas políticas educativas comunes a todos los centros en igualdad de condiciones, juntos, escuela pública, escuela concertada y escuela privada, es como veríamos que la calidad del sistema educativo de nuestro país en cuestión de 5 años iría para arriba. Juntos, sí, con las mismas políticas educativas. Es decir, es que además todo está estudiado, como quien dice, ¿no? Cuando decimos de pasar de las ocurrencias a las evidencias, hay suficientes evidencias a través de sólidos estudios de las universidades europeas donde te dicen que uno de los factores de éxito
es que la política educativa de un país es común a todos los centros, con la dosis necesaria de autonomía, que tiene que ser amplia, unida a lo que es la rendición de cuentas. De todas maneras, aportando un dato más simplemente sobre mi experiencia de estar en una administración pública viniendo desde la concertada, que es una experiencia, al principio, los primeros meses, es una experiencia, como dicen los chavales, heavy, es una experiencia heavy. De hecho, cuando compañeros míos con los que he tenido muchísima relación y seguimos teniendo y nos tenemos mucho cariño, mis opiniones eran en esa dirección general y en esa consejería de educación tildadas de opiniones del Tea Party. Pero simplemente pues porque eran opiniones que no estaban dentro de la normalidad de una administración. Cuando en la administración educativa la libertad de elección, la libertad de enseñanza se ve amenazada por una de estas tres causas. La primera es de corte ideológico. Es de corte ideológico y por tanto es visceral. Es aquella de la única escuela que garantiza la igualdad ante las diferencias es la escuela pública. Y la camiseta escuela pública para todos. Desde ese punto de vista voy a hacer un análisis únicamente de la palabra diferencia e igualdad. El término diferencia es un término descriptivo. Yo veo a todos los que estamos aquí y puedo describir claramente cuáles son las diferencias. Rubia, morena, con gafas, con más pelo, con menos pelo, con canas. Es algo descriptivo. La igualdad no es un término descriptivo, es un término prescriptivo, porque pertenece al lenguaje normativo. Tanto es así que la garantía de la diferencia como hecho se asegura precisamente en la igualdad como derecho. Por eso resulta muy curioso que además, si tenemos en cuenta desde un punto de vista semántico, aquí espero no meter la pata que estaréis muchos de lengua, el antónimo de diferencia no es igualdad. El antónimo de diferencia es homogeneidad. Y el antónimo de igualdad no es diferencia, es desigualdad. Por eso llama la atención que quienes con más ahínco defienden la igualdad ante la diferencia estén ciegos ante la desigualdad de nuestro sistema educativo en cuanto a las oportunidades de financiación en escuela pública y en escuela concertada y ansíen como solución idílica la homogeneidad en nuestro país. No obstante, este es un sector que hace mucho ruido, que es el que sale a la calle, que es el que escribe en redes sociales, pero no. Aquí tenemos más. Es lo que yo llamo la institucionalización. La institucionalización. Cuando uno está en la administración pública educativa, llega a la firme convicción de que yo soy la patronal de la escuela pública. Porque la escuela concertada y privada ya tiene su patronal. Y como yo soy la patronal de la escuela pública, pues yo lo que cuido es la escuela pública. Y me aseguro que en esa planificación, en esa programación general, todo el que quiere ir a la escuela pública puede ir y además va en condiciones de gratuidad. Esta es la segunda causa de la amenaza de la libertad. Y la tercera, perdón, en muchos casos, la más banal, pero que existe, es esta. Ni es ideológica, ni hay institucionalización. Surge en el momento en el que hoy comienza el proceso de admisiones. Y el temblor en la administración educativa es que no os lo podéis imaginar. Empieza el estrés. Como ya en algún colegio se me queden fuera 20 niños y sus padres les pongan con la pancarta a los 3 niños, quiero un colegio de calidad o digno, si hay protestas, el nerviosismo es tremendo.
Y lo que se preferiría, por comodidad, es una planificación absoluta. Mire, por nombre y apellido le voy a decir a cada uno a qué colegio va. El proceso de admisiones es esto. Por eso, esto es lo que yo planteo, que muchas veces la principal amenaza que puede tener la libertad de enseñanza es que resulta incómodo el que el ciudadano pueda elegir. Pero en eso se basa la democracia, pero resulta muy incómodo, porque no nos permite planificar. Acabo este círculo y me quedan únicamente 10 minutos para el otro, vamos dentro de tiempo, con una frase que puede ser graciosa, pero voy a explicar de dónde viene. Esta frase es de Mordecai Kaplan, de Georgetown, en Estados Unidos. La he parafraseado y viene a decir eso. Dice, esperar que el mundo te trate bien porque te asiste la razón es como esperar que el toro no te embista porque eres vegetariano. Él no dice porque te asista la razón, dice por ser una persona honesta. Y en este sentido yo creo que durante estos días ha salido un poco esto, es decir, yo aquí os he intentado dar datos para que hablemos con rigor y solidez normativa para que hablemos con rigor. Pero eso no asegura que el toro no te embista, ¿eh? Eso no asegura que el toro no te embista. Lo que hay que hacer es convencer a la sociedad de que sabemos educar. Convencerlos y que lo vean. Que en este congreso se está viendo. Yo antes se me saltaban las lágrimas en la ponencia de Fernando con los dos maestros de la inclusión, ¿no? Claro, a Lourdes, como además la conozco mucho y la quiero mucho, pues todavía más, ¿no? Uno de los momentos muy dulces que tuve en estos 4 años fue cuando vi al Colegio de Lourdes subir a recoger la medalla del Gobierno de Aragón de la educación. Eso fue de esas cosas que realmente dices, esto es justo, sí señor, ¿no? Sí señor. Porque había otros nombres más importantes. Pues a Microsoft por su tal... No, al Colegio La Purísima, punto final. Ahí está. Aunque Paulo Coelho ya hace años que pasó de estar en mi mesilla de noche, uno lógicamente avanza. Sí que es verdad que tiene una frase que sirve para explicar esto, ¿no? También de decir, a ver, el mundo va a cambiar con nuestro ejemplo, no con nuestra opinión. Tenemos que tener opinión, porque tenemos que tener rigor, pero el mundo cambiará con nuestro ejemplo. Y en ese sentido nuestras escuelas tienen algo muy importante que es muy raro de ver, y es algo de lo que se hablaba esta mañana también y ayer, que es compromiso. Y ese compromiso, como decía San Alberto Hurtado, claro, yo vengo de los jesuitas, como habéis visto, entonces la pata ignaciana se me va a ver de vez en cuando con esto. Es un santo. Decía, para enseñar es suficiente con saber algo, pero para educar uno debe ser algo. La verdadera educación consiste en darse uno como modelo de vida, como lección auténtica. Que es lo que hemos visto aquí esta mañana, que es lo que vimos ayer con Siro también. Es en eso. Eso lo tenemos y tenemos que explotarlo, que sacar adelante eso. Y además estoy convencido que nos la jugamos en 4 cosas, que si me permitís, como os digo, en este juego raso que yo tengo que hacer por el suelo, son las cosas que yo creo que son un poco del día a día y en la que os vuelvo a decir que yo creo que nos la jugamos. La primera de ellas, mirad, en escuelas católicas somos expertos en encender el fuego del espíritu. Expertos. Y podemos dar unas formaciones con la gente que tenemos en nuestros centros, con gente que traemos de fuera, que salimos todos inflamados. Yo que ahora me tengo que ir a Zaragoza, pues ya a la altura de Guadalajara la inflamación ha bajado ya un poco. Por Calatayud ya solamente el tronco superior. Y cuando llego al centro el lunes, me enfrento a mi día a día y dices, ay madre, con lo inflamado que yo venía. Hay algo que voy a tener que utilizar en mi día a día siempre, y es el currículo, la programación y la evaluación. Esas inflamaciones
Tienen que ir al currículo, a la programación y a la evaluación para que realmente la veamos en el día a día. Ya se ha hablado mucho y antes se comentaba también, es muy importante que en nuestros centros quitemos del centro de la educación la enseñanza y pongamos ya el aprendizaje. Ya no es tan importante lo que enseñamos, sino que lo que es importante es que ellos aprendan, que ellos aprendan. Si eso lo traslado al currículo, me va a hacer programar y evaluar no en función de lo que yo enseño, sino en función de lo que ellos tienen que aprender. Si yo lo hago así, la inclusión, querido Fernando, con ese cambio metodológico que dará, porque si yo tengo que asegurarme que todos van aprendiendo, tengo que cambiar metodologías, la inclusión casi sale sola. Porque evidentemente, es decir, estás incluyendo a cada uno de los de tu clase, a cada uno de los del aprendizaje. Y si la inclusión sale sola en ese momento, entonces es cuando podremos hablar de equidad y calidad. Porque la inclusión y la atención a la diversidad en nuestras escuelas no puede partir de la misericordia o de la caridad. Tiene que partir de la justicia. Y si parte de la justicia, tengo que llevarlo a mi día a día, que es que tengo que programar, evaluar de manera distinta. Y tengo que incorporar aplicaciones metodológicas. Esto es bajar un poco, como digo, la inflamación al día a día. Otra cosa en la que nos jugamos y que tenemos una suerte que la escuela pública no tiene. Ya sabéis que un funcionario surcoreano en el primer informe McKinsey dijo esta frase: la calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus docentes. Tenemos la suerte de que podemos seleccionar a nuestros docentes. Ojalá en este país, igual que en otros, llegue algún día a la escuela pública la posibilidad de que un 10, un 15 o un 20% puedan ser seleccionados por sus directores. También. Pero nosotros sí que podemos. Y ojo, en nuestros colegios no olvidemos que la organización son las personas. El estilo educativo del centro, tú lo puedes dejar escrito en cualquier libro y hacer una presentación de PowerPoint o de Prezi preciosa. Pero se cierra la puerta del aula y ahí es donde te la juegas. Son las personas. Por lo tanto, atentos a los procesos de selección. Tenemos que tener procesos de selección válidos, contrastados. Tenemos que evaluar, sobre todo en los primeros años, a esos docentes que entran en nuestros centros que han pasado un proceso de selección. Tenemos que formarlos. Estamos en un proceso de formación permanente. Si el aprendizaje pasa a ser el centro, cada año hay nuevas metodologías, hay nuevos descubrimientos en neurociencia, hay todo eso. Es verdad que muchas veces decimos, claro, pero me gasto de mi presupuesto una pasta en formación y luego me hacen una oposición y se van a la pública. O lo peor, o lo formo aquí en jesuitas y se me pasa a marianistas, que está en la clase de enfrente y que es en la calle de enfrente y que es la competencia. Pues si pensamos así, sepamos que solo hay algo más caro que formar a las personas y que se marchen. Y es no formarlas y que se te queden. ¿Sí? Y por último, otro toque de ignacianidad aquí también, la cura personalis, el cuidado de las personas. Hay que seleccionar y luego cuidar a la gente. Y cuidar a la gente tanto en positivo como en negativo. Y me explico. Yo siempre digo a los equipos directivos, y aquí estáis muchos, que el equipo directivo tendría que ser el principal sindicato de cada centro. Cuando hablo con los sindicatos siempre les pido que tengan visión de sector, no solamente de derecho laboral. A los directivos siempre les digo, tendríais que ser el primer sindicato de vuestro centro. Y en el centro hay gente que nos funciona y hay gente que entró, no la hemos evaluado nunca, tal, de repente pues los chavales se quejan de sus clases. Aquí solamente os digo una cosa que decía Jean-Paul Sartre. Cada palabra tiene consecuencias. Cada silencio también. La gente que está más implicada se acabará hartando y quemando si el equipo directivo no toma decisiones con aquellos que en un determinado momento no son ejemplo. Así de claro. Y
una cosa muy importante, nuestro estilo, esto es también muy ignaciano, lo tiene que definir no solo la magnitud de la oportunidad, sino sobre todo la calidad de la respuesta. Creo que lo decíais esta mañana o ayer, decía, nosotros no, creo que era Divina que decía, nosotros no podemos ser agresivos. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros no podemos controlar todas las circunstancias, si vienen bien o mal dadas, pero sí que puedo controlar mi respuesta a las circunstancias. Eso sí que lo puedo controlar. Y tenemos que tener una respuesta acorde a nuestro estilo. Luego elevaré un poquito más el tono en estos 2 minutos que me quedan, pero bueno. Y lo último en lo que nos jugamos, y nos lo jugamos mucho, es en estar presentes. Estamos muy metidos en nuestros centros. No se nos ve. No se nos ve. Tenemos que estar presentes en la sociedad. Hemos oído lo que pasaba con Francia. 2 millones en la calle cuando se ve amenazada la libertad. Tenemos que estar presentes en la Iglesia. Nosotros como directivos, como educadores y como colegios concertados. En las instituciones públicas, por favor, si a alguno de vosotros le pasa como a mí, que recibe una llamada una tarde, que si le llega a llamar Javier Vázquez para ir a concursar a La Voz, se lo cree más que esa llamada, decid que sí. Decid que sí. Porque necesitamos transformar desde dentro. Presentes en los medios de comunicación. No se nos ve mucho. No publicamos casi nada. Presentes en la política. La política está muy denostada y los políticos más, pero va a existir siempre. Va a existir siempre. Y lo importante es que en política también haya gente coherente. Hay una frase de un autor francés, Christian Bobin, que me lo descubrió mi amigo Andrés, que está ahí, que dice, disponemos de unos segundos no más para convertirnos en santos o demonios. Eso significa fortaleza interior. Y tenemos que estar presentes en las redes. Y aquí ya sé que durante toda nuestra vida hemos interiorizado y hemos hecho oración que la llamada de Jesús a los apóstoles fue deja tus redes y sígueme. Si estuviera en el siglo XXI diría coge las redes y sígueme, ¿eh? Coge las redes y sígueme. Y si tenemos dudas, decir, pero ¿de verdad que se nos tiene que ver tanto, que ser más, que tenemos que estar tan presentes? Si queremos un razonamiento fuerte, lógicamente yo os lo tengo que dar de San Ignacio de Loyola, que además fue la frase que me dijo el provincial de los jesuitas cuando yo le dije, ¿qué hago? ¿Acepto el puesto este en el gobierno o no? Y la frase es, el bien, cuanto más universal, más divino. El bien, cuanto más universal, más divino. Y termino con una frase de Joseph Ratzinger, de Benedicto XVI, en su biografía cuando describe sus años de juventud en una Europa convulsa, con un partido totalitario en el gobierno, y nos dice lo siguiente. Dice, en aquellos días aprendí dónde hay que interrumpir la discusión para que no se transforme en embuste y dónde ha de empezar la resistencia para salvaguardar la libertad. Nos habla de humildad y de audacia. Y volviendo al Eclesiastés, os diría que aquí lo que nos dice es, hay un tiempo de palomas y un tiempo de halcones. Sabemos ser palomas en el tiempo de palomas, sepamos ser halcones en el tiempo de los halcones. Muchas gracias. Señor Madaleno. Beba agua tranquilamente. Recuerden que tienen tiempo para hacer alguna pregunta en papel. Volvemos a ser trending topic en Twitter y más de 1000 dispositivos están conectados a las redes sociales en este congreso en estos momentos. Eso es un poco peligroso, porque ya sabemos también que cuando te metes en Twitter empiezas a tener seguidores, pero también empiezas a tener perseguidores, ¿eh? Entonces... De eso seguro que siempre hay. La pregunta parece evidente. Si hay tantos datos objetivos, ¿qué pasa? ¿Que no los ven los políticos? A ver, cuando se habla de los políticos,
Claro, yo vuelvo a decir, no venía al mundo de la política y de repente me vi metido ahí de lleno, ¿no? Pero no es que lo vean los políticos, es que yo creo que en España necesitamos estructurar una sociedad civil basada en evidencias. Nuestra sociedad civil está muy basada en visceralidades y yo creo que ese es el problema. Ese es el problema, simplemente. En esa estructura, ¿qué le parecería, señor Madaleno, si por lo menos les presentáramos esos datos, ¿no? Que, por ejemplo, usted acaba de presentar en la ponencia? Claro, yo lo que he visto, y me puedes llamar Manuel sin problema. Sí, no hay problema. Mi sorpresa fue cuando entro en la administración educativa, veo que esos datos los tienen. Los tenemos a nuestro alcance cada una de las personas que tenemos responsabilidad política. Me acaba de responder. Entonces, no te voy a poner a ti en un aprieto, Manuel, y si hace falta me pongo yo y miro a las cámaras. Es que, ¿cómo van a ver los datos? Si los tienen en los despachos y no los consultan o hacen, no sé, ponen un tupido velo o no están en este congreso. Ya. ¿Dónde están las autoridades políticas? Por favor, han estado invitadas, ayer lo decíamos. ¿Puede levantar alguien la mano que sea un político de las distintas autonomías españolas, por favor? Fíjate, Manuel. ¿Dónde estáis? Pues no están. Te han dejado ahí papelillos. Ahora lo miro, ahora lo miro. Pues efectivamente, parece bastante complicado. Una de las preguntas por Twitter, cambiamos de asunto, dice, ¿no sería correcto establecer al menos una deducción en el IRPF del gasto en educación privada? Todo lo que podamos pensar, siempre que vaya hacia una igualdad económica de trato, es adecuado. En ese sentido, es decir, lo lógico sería que se volvieran a revisar los módulos de concierto, que todos tuviéramos acceso a un dato, y eso tendría que tenerlo la sociedad, que es cuál es el coste real de educar a un alumno en nuestro país, sabiendo que por zonas es muy distinto. Yo lo digo porque, claro, yo tuve acceso a ese dato en Aragón y en Zaragoza capital el coste de educar a un alumno rondaba los 4.500 euros y en Albarracín estábamos en los 13.000 euros. Preguntas en papel. Vamos a ver cuál escojo. Todas. Sí, estoy complicado. Desde tu experiencia, ¿cuál es el peor defecto que debe evitar cualquier docente? A ver, el peor defecto que debe evitar cualquier docente, yo creo que son dos. Uno es la falta de vocación. A esto te tienes que dedicar si te encanta estar con chavales, con adolescentes y con niños. Y para mí hay otro que en estos años, cuando lo he visto, me ha dolido especialmente, y es el adoctrinamiento. Yo creo que los mejores, no es frase mía, pero es una frase que recuerdo, pero no sé de quién es, yo creo que los mejores profesores son aquellos que nos dicen hacia dónde tenemos que mirar, pero no nos dicen lo que tenemos que ver. Muy importante. Sí, señor. Hay una de las preguntas en papel que van a colación de esa parte, ¿no?, de su currículum, trabajando en la Administración, en el Gobierno de Aragón. ¿Qué impedimentos son los que encuentra la Administración para poder legislar en materia educativa, principalmente? Pues los impedimentos, claro, yo he gobernado con un color determinado, que vuelvo a decir, yo no venía del mundo de la política, pero ahora todo el mundo ve dos gaviotas en mi frente, evidentemente. Entonces, yo los impedimentos que yo veía era muchas veces una falta de libertad ante la reacción de los medios de comunicación o la reacción de la calle, como se dice cuando no es toda la calle, ¿no? Yo cuando al principio he explicado que yo me puse delante ese texto del Deuteronomio, que lo leía todos los días, es por eso, porque puedes perder el norte muy fácilmente. Entonces yo creo que el grave impedimento para poder legislar en educación desde unos criterios válidos y aceptados por todos, en muchos momentos es únicamente que el miedo o la falta de libertad también.
Por Twitter preguntan, ¿hay políticos que no politicen? A ver, yo es lo que decía antes. A ver, la política, que lo que se define es como el gobierno de la polis, ¿verdad? El gobierno de la ciudad, es decir, va a existir siempre, porque necesitamos estar organizados, ¿no? Y politizar, por lo tanto, politizar una sociedad, una escuela, etcétera, no es malo. Creo que es muy malo, como decía antes, ideologizar pensando además que esa ideología es la lectura de la realidad. Eso es lo malo, no tener esa libertad. Vamos a con esta pregunta. Ojo al dato. ¿Estaría dispuesto a ser también ministro de Educación? Tengo el problema de que mi mujer y mis 2 hijos pequeños viven en Zaragoza. Entonces, a ver, yo creo que cuando yo he dicho antes que tenemos que ganar en presencia, yo el ánimo a todos los que estaban aquí era decir, mirad, si se nos requiere para un servicio público y lo vivimos como un servicio, estemos dispuestos. Estemos dispuestos, porque si no, estamos dejando siempre pues que a lo mejor pues lo pueda coger quien no tiene muchas ganas o quien lo hace únicamente por otros motivos, ¿no? En ese sentido, claro, yo tendría que ser honesto con lo que os he expuesto antes y decir, sí, estaría dispuesto a ser ministro de Educación, pero no creo que se me plantee en ningún momento esa cuestión. Ojalá que sí, la verdad que sí, que nosotros lo hayamos visto antes, ¿no? Sería muy importante. Otra de las cuestiones van acerca de las diferencias que a veces existen en la manera de legislar que tenemos a nivel autonómico. También las diferencias que existen en cuanto a la inversión que tienen determinadas autonomías en educación y cuáles son sus propuestas. Esto también puede afectar, desde luego, a la libertad, ¿no? Evidentemente. A ver, yo no sé si tengo propuestas. Yo cojo esta pregunta para decir que evidentemente hay algo que es necesario en nuestro país, que es el pacto educativo, y que yo lo que sí que puedo decir es que yo he visto que es posible el pacto educativo. Y cuando teníamos reuniones, y Rafael, que estará por ahí en el Ministerio, están las reuniones, digamos, a alto nivel, que son las conferencias sectoriales, cuando se reúne el ministro y su equipo con los consejeros, y ahí se hace un poco teatrillo. Es decir, yo tenía buenas relaciones en esos momentos con Irene Rigau, con la consejera de Educación catalana, y cuando estábamos tomándonos el café antes de entrar, pues Irene te decía tranquilamente, yo en 10 minutos me levanto y me voy, que ya les he dicho a los de la prensa que estén abajo. Y entonces, bueno, pues eso era el teatro y las posturas, ¿no? Pero cuando nos reuníamos la Comisión General, que ahí estábamos gente de unos perfiles técnicos dentro de lo que es educación, yo no tenía ningún problema en llegar a acuerdos, es más, en proponer cosas con Asturias, aunque era de otro color político, en apoyar a Sebastián de Andalucía cuando planteamos tal cosa, en estar en desacuerdo con los de Murcia, aunque eran del mismo color político que la comunidad donde yo estaba. Ahí es donde yo he visto que el pacto político sí que es posible. Y es posible siempre que cumplamos 2 condiciones. Una, que nos atrevamos como país a creer en lo que hemos puesto en la Constitución, que nos atrevamos a creer como país. Y otra, que ningún partido político piense que solo él sabe de educación. Importante. Con lo de las propuestas que me decías, yo me baso en lo que son estudios europeos. Para mí hay varias cosas que necesita el sistema educativo español, como es autonomía en los centros unida a rendición de cuentas, evaluaciones externas pero que no condicionen la titulación, un currículo mucho más simplificado y que esté conectado con el aprendizaje y que la libertad de elección de centros se dé en condiciones de igualdad. Que no es poco. Y ya para acabar, te cito literalmente, Manuel. Yo he visto que el pacto educativo es posible, pero ¿está cercano? No estoy tan metido en el mundo político como para poder saberlo, pero
Yo hasta que no estuve en esas comisiones generales que les cuento allí en el Ministerio, no creí que el pacto educativo era tan posible. En el fondo, San Ignacio también nos dice que lo que marca nuestra conducta no son los conceptos, son las sensibilidades. Yo creo que todo dependerá del perfil personal de las personas que ocupen puestos de responsabilidad. Por eso animo a todos los que estamos aquí que aquellos que trabajáis vuestro interior aceptéis cargos de responsabilidad pública. Muchísimas gracias. Manuel Magdaleno. Fuerte aplauso para él, por favor.